Buenas noches. Estamos muy contentos de estar aquí. Pues ya estoy a 9 meses, pero no me lo podía perder ya. Los domingos se me hace un poco largo, pero hoy era más corto y le dije, Tabo, no, extraño demasiado estar en amistad, extraño ir. Y bueno, pues las mamás ya saben, una vez teniéndolo, pues ya me voy a desaparecer ahora sí, entonces aprovecho mis últimas oportunidades. Y bueno, estamos muy contentos y muy honrados de estar aquí una vez más. Agradecemos a los pastores por la oportunidad. Y bueno. Bueno, pues continuando con la serie de Familias Victoriosas y hablando acerca de los adolescentes, viendo un poquito lo que vimos la semana pasada y cuáles eran los 6 puntos para aquellos que no vinieron, volverlos a mencionar. Y yo comentaba que había 6 puntos importantes a tratar en la vida del adolescente, que era que hacer el tiempo familiar o el tiempo con nuestros hijos como una prioridad y que sea atractivo, ¿sí? Tenemos que hacerlo una prioridad. Luego también decía que había que dirigir a nuestros adolescentes hacia Dios en todo momento, usar cada oportunidad de la vida para conducirlos a Dios, porque luego vemos la vida hay trabajo, que es Dios el que está abriendo las fuentes de trabajo, y los adolescentes o nuestros hijos crecen sin ver a Dios en las cosas porque ven la provisión del hombre, ven la educación, ven otras cosas que es lo que está dando el favor, pero realmente es Dios el que está ahí. Número 3 que decía es que teníamos que ser positivos y en el uso de la escritura. Siempre la palabra tiene que ser de una manera positiva en cómo tratas a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces usamos la palabra para atacar solamente. Escrito está, ¿verdad? Como decía Jesús ahí en el desierto, escrito está, como si nuestros hijos fueran el diablo, y atacamos, y no es cierto. O sea, la palabra trae esperanza y trae alivio. Entonces cada vez que digamos, es que en la palabra viene, es por esperanza, es porque viene un plan mayor. Número 4 decía que tenemos que estar dispuestos a ser el ejemplo. Los padres son el ejemplo. Y ahorita voy a empezar con este punto. Número 5 es que tenemos que ser un modelo de oración sin cesar. Los padres deben de orar, y es cuando yo platicaba un poco acerca de mi mamá y cómo ella oraba y oraba por mí. Y luego el número 6 es que tiene que haber un ejemplo, pero ¿de qué? De hambre por Dios. Un ejemplo de hambre por Dios, no nada más el seguir a Dios, sino una verdadera hambre por Dios. En la alabanza, que los papás sean los primeros en estar danzando y buscando de verdad con un corazón desesperado a Dios, porque si ellos lo ven, los adolescentes van a encaminarse a seguir el ejemplo de sus papás. Pero si ellos no lo ven, es muy difícil, crea una incongruencia entre lo que veo en la Biblia, en el rey David, y cómo veo a Jesús apasionado por Dios y cómo él apartaba horas para orar, pero luego en mi casa no veo esa hambre en mis padres que representan directamente la autoridad de Dios y a Dios aquí en la tierra. Entonces quiero empezar con el punto, y es que los padres deberían ser las personas de mayor influencia en la vida de los adolescentes, porque somos las personas que ellos están mirando e imitando desde la infancia. Entonces quiero verlo así, si lo pongo en estos tiempos actuales, los padres de los adolescentes deberían de ser los youtubers actuales, ¿sí? O sea, deberían ser los mayores influencers. No tenerlos en la gente que ven en YouTube, sino los padres deberían de ser los primeros que influencian a sus hijos. Bueno, objetivos en la vida del adolescente, como les decía, buscamos que ellos hagan suya la fe, o sea, que internalicen la fe, que ellos tomen una propia decisión por Dios. A mí creo que a nosotros como matrimonio nos encanta ver adolescentes
que vienen a la iglesia porque han tomado una decisión por seguir a Jesús. Lo identificamos, vemos a aquellos que los mandan su papá o su mamá, pero vemos a aquellos adolescentes que aman estar en la iglesia, y es lo que buscamos adolescentes que internalicen esa fe, que la hagan propia y que digan: yo he tomado mi decisión por Jesús. Y ese es el objetivo del ministerio de adolescentes, que ellos abracen la fe, que amen la verdad de Dios. Para ello hay que discipularlo y pastorearlos. Creo que es importantísimo entender que el principal rol de los padres es discipular a sus hijos y el pastorearlos. Necesitamos discipularlos, necesitamos pasar tiempo con ellos, llevándolos a la palabra, pasando tiempo de interacción y pastoreándolos, guiándolos, ¿verdad? Para que no se vayan a perder por ahí en el camino, sino siempre pastoreándolos, a ver de dónde están comiendo, qué es lo que están comiendo, de dónde están recibiendo todo lo que ellos aprenden, qué les están enseñando en la escuela, qué amistades tienen, pastoreándolos. Necesitamos guiarlos a la sabiduría de Dios. Y como la Biblia habla, en todos los asuntos, siempre guiándolos a la sabiduría de Dios, y como la palabra habla en todos los asuntos. Primero que nada, para que esto sea una realidad, nosotros como padres tenemos que entender o aceptar que en la palabra están escritas todas las soluciones para todos los asuntos. Porque si nosotros no vemos la palabra de Dios como la autoridad máxima en nuestras vidas, difícilmente el adolescente va a ver la palabra de Dios como la autoridad máxima. Entonces necesitamos verlos, pero nosotros somos el ejemplo de: en la palabra está la guía, la mayor sabiduría y todas las respuestas de parte de Dios para la vida. ¿Quieres decir algo? Que ahorita que decía Tavo, hay unos que los traen y hay otros que ya tomaron su decisión. Si usted es de los papás que los traen, síganlos trayendo. No importa que la cara o lo que sea, síganlos trayendo, porque aunque parezca que ellos no quieren estar aquí, o en verdad no quieren estar aquí, en una de esas es donde el Señor va a hacer algo. Y yo creo que la palabra del día de hoy también va a ser eso: animarlos a todos los papás que están aquí y animar a los papás que nos ven por la transmisión, que no desistamos. Pero no me quiero adelantar a la palabra, pero no desistamos, de verdad, no quitemos el pie, la mano del renglón. Entonces, hoy queremos tocar tres puntos importantes, tres fundamentos importantes para la vida del adolescente. Sé que hay muchos, pero queremos enfatizar en tres. Y el primero de ellos es el temor del Señor. ¿Sí? El temor del Señor. Son tiempos peligrosos para el evangelio. ¿Sí? Creo que estos son los tiempos más difíciles que hemos visto en la historia. Pero me dirás: es que antes estaba complicado y había muchos problemas y había muchas cosas. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que se está incrementando. No porque el pecado de antes sea diferente al actual, sino porque con toda esta globalización y con todo esto del internet está tan accesible a todos los adolescentes. Porque ellos ya crecen con una computadora, ellos ya crecen con un celular, crecen con un iPad. Ellos ven la televisión y le van a hacer así, a ver si se sube la pantalla, ¿verdad? A ver si es touch. Ya es natural para un adolescente. Para nosotros teníamos el celular. Bueno, yo crecí viendo a mi papá con su StarTAC, ¿verdad? Su celular así, el ladrillo gigante. Pero ellos ya crecen con un smartphone, ellos ya crecen con redes sociales. Son tiempos peligrosos. Y son tiempos donde presentamos, o se ha presentado, un Dios con quien se puede jugar. Un Dios que se hace tanto énfasis en Dios como amigo, que se nos olvida el señorío y la gloria de Dios. Se nos olvida lo que es el temor de Dios. Hemos bajado a Dios al nivel de amigos, y es cierto, es nuestro amigo. Él está a nuestro lado, pero la amistad o el amor de Dios es lo que nos acelera, lo que nos impulsa. Su amor nos dice: échale ganas, ve adelante. Pero si tú no tienes el temor de Dios, no va a haber algo que te frene para las cuestiones de la vida. Vas a decir: todo es acelerarle, todo es acelerarle, todo es acelerarle, pero no va a haber el freno que diga: esto no, porque si sigo acelerando voy a chocar. Y me encanta porque una vez lo vi así, Bob Sorge lo decía: el amor de Dios es el acelerador, pero el temor de Dios es el freno. Y con los dos me mantengo equilibrado. Pero el adolescente hoy en día se presenta
un Dios que ya no hay consecuencias, ya no hay juicio, ya no hay condenación, ya no hay estas cosas. El amor de Dios cubre multitud de faltas y se presenta de tal manera que el adolescente dice, entonces no puedo hacer lo que quiera. No, nuestro Dios es un Dios justo, nuestro Dios es un Dios de temor y temblor. Nuestro Dios es un Dios recto, el cual ama la integridad y ama la pureza y ama la rectitud y ama la obediencia. Él no busca gente rebelde, pero no lo hemos presentado. Y me encanta porque la Biblia lo menciona como el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, queremos llevar a nuestros adolescentes a que sean sabios, necesitamos llevarlos al temor del Señor. El temor de Dios tiene que estar sembrado en sus corazones, no un miedo que paraliza, porque el temor del mundo hace que te alejes de Dios. El temor de Dios te hace estar cerca de Dios. Me encanta Éxodo capítulo 30, versículo 30, cuando está en el monte ahí Moisés y están subiendo y todo el pueblo tiene un gran miedo, tiene un gran temor, y se les presenta a Moisés y les dice: no tengan miedo, para que el temor de Dios esté en ustedes. Separa el miedo que paraliza, a un temor de Dios que viene de Dios santo, que quiere estar cerca de Él. Pero el temor de Dios tiene que estar en la vida de nuestros adolescentes. Sí. Ahorita regresando un poco a lo que decía Tavo, de que el pecado va cambiando y va en aumento. A mí me llamó mucho la atención porque desde el año pasado y ya ven que tenemos a los chicos muy de cerca y hemos visto como diferentes casos que no habíamos visto antes. Entonces, por ejemplo, en el Teens Camp, el campamento que tenemos en marzo, Tavo y yo damos una plática de los hombres y mujeres por separado, de noviazgo, de amistades, de sexualidad, obviamente todo a su nivel. Y entonces en lo que yo estoy en la introducción, no sé por qué será, pero es una de las pláticas favoritas del campamento, no puede faltar y a todo el mundo está en la que están más atentos. Y cuando yo empiezo con la introducción, algo me llamó mucho la atención justamente este año, y yo decía, bueno, ¿y quiénes de aquí quieren tener amigos? Y todas las niñas, ¿no? Yo. ¿Y quién de aquí algún día quiere tener un novio? Pues yo. Y sí, todas bien emocionadas. Y luego, ¿y quién se quiere casar? Y todas, siempre en coro era un sí. Y este año escuché varias no. Y yo así como, no escuché bien. No, pero ¿se quieren casar algún día? No, o sea, la mayoría, el 90% sí, el 10% no. Yo dije, ¿qué? Y a la hora de las preguntas y las respuestas, empezamos a escuchar preguntas de, ¿y por qué la mujer no puede tomar sus propias decisiones? Y yo dije, ya sé por dónde va la cosa. ¿Y por qué adolescentes? Ya cuestionándonos. ¿Y por qué el hombre tiene que mandar? ¿Y por qué? Y así, y así, y así. Cositas y cositas y cositas, y también en otra ocasión platicando, y mismo en el campamento platicando con ellas, oye, ¿tú de qué quieres tomar clases? Pues no, ya platicando con las chicas, no, pues yo que de flauta, yo que de ballet, y otras, no, yo de que defensa personal. Yo dije, pues qué padre, no tengo nada en contra de eso, pero yo ya después platicando con Tavo le digo, a ver, los papás de Mangana, de Perengana y de la otra, dije, ¿tú crees que traen ideas de feminismo o algo así? Y Tavo, no, o sea, que se sentaron a explicarles o algo así. No, ¿qué es lo que vemos? La influencia de las redes sociales, la influencia de lo que ellos leen en el internet y que lo empiezan a interiorizar, y entonces empiezan a tomarlas como ideas suyas. Y entonces esas semillitas, si no las detectamos, empiezan a crecer, y esto no se trata nada más del feminismo, muchas cosas más y muchas ideas más. Entonces yo escribí aquí, como guías debemos estar alertas y ser astutos. Debemos preparar a nuestros hijos para discernir y rechazar las falsas enseñanzas que hay en nuestra cultura. Debemos permanecer cerca de las escrituras al caminar fielmente en ellas, y así como padres y madres piadosos que lo hicieron con nosotros anteriormente. Yo con esto lo leía en 1 Pedro 5:8, dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Nueva Traducción Viviente. Y también Mateo 10:16 dice: miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas.
Obviamente en la preguntas y respuestas empezamos a platicar con las chicas lo maravilloso que es el diseño de Dios para la familia y que va mucho más allá. Y entonces cuando yo leía esto, yo decía, Señor, qué importante es lo que Pablo y le escribía y le decía a Tito y a Timoteo, le decía, las mujeres mayores tienen que enseñar a las chicas este ejemplo de feminidad, este ejemplo de lo que es una mujer de Dios, de lo que es una mujer que va a levantar un hogar. Entonces yo me preguntaba, Señor, ¿estamos preparando a nuestras chicas para ser lo suficientemente fuertes e inteligentes para sujetarse a sus maridos, para amarlos, para ser guías, para levantar unos matrimonios fuertes? Desde ahí, desde chiquititas ya empezamos a detectar estas ideas. Yo me acuerdo mucho que con mis papás, por ejemplo, siempre que íbamos al cine y salíamos de la película y íbamos en el carro de regreso, ¿no? Y todos felices, cualquiera que fuera la película. Y empezaban, ¿y qué les pareció la película? Y ya, no, pues que estuvo bien padre y no sé qué. ¿Y por qué creen que tal personaje hizo esto? No, pues por esto y por esto. ¿Y qué creen? ¿Que estuvo bien o que estuvo mal? Entonces mis papás ahí luego empezaban o sea, así de una manera como relajada, plática, sutil. O me acuerdo que regresábamos de cualquier campamento o de cualquier evento y siempre era llegar a la casa y mi mamá tener la comida y sentarnos a platicar, a ver qué había pasado, cómo nos había ido, y lejos como de atacar o algo así, siempre como ayudarnos a reflexionar. Y ese reflexionar a través de la palabra enseña a los adolescentes a tener filtros y a poder empezar a discernir lo que le agrada al Señor y lo que no. Entonces, quisiera que me acompañaran en Proverbios capítulo 1, versículo 7 en adelante. Pero lo que decía mi esposa, tener a los adolescentes o entrenar o guiar a los adolescentes para que ellos vivan en el temor del Señor, es el versículo 7 de Proverbios capítulo 1, que dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, pero lo puedes leer ahí en tu Biblia. Y ese es el punto número 1, que ellos vean el temor del Señor. Ahora, el número 2 es el versículo 8 y 9, que dice: hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Es de suma importancia que a nuestros hijos se les quede bien grabadas las palabras de sus padres. Eso es de vital importancia. ¿Cuál es la primera que debe de existir en el corazón de ellos? Cuánto lo amas, cuánto los quieres. Eso es lo primero que debe de existir. Debe de predominar esas palabras en el corazón del adolescente, que él sabe que tú lo amas y no nada más lo sabe, lo escucha de ti. Yo no entiendo ese misterio todavía, porque yo le digo a Hazel: yo te amo, pero me dice Hazel: pero yo necesito oírlo todos los días. Yo no entiendo ese misterio. Yo sé que mi papá me ama y aunque no me lo diga, yo sé que me ama, pero yo veo cómo dice Hazel: pero es que yo necesito oírlo. A ver, esposos, no le digas a tu esposa que la amas por un año, a ver cómo te va. ¿Verdad que no? Ni una semana podemos. Entonces, nuestros hijos, yo creo que están en ese nivel de esposas donde todos los días tienen que escuchar cuánto los amas. ¿Por qué? Porque si está sembrado en el corazón del adolescente cuánto lo amas, cuánto lo estimas, cuán orgulloso estás de ellos, entonces las palabras que tú les digas de instrucción y de guía y de orientación hacia su persona, ellos van a saber que viene de un corazón que ama a su hijo. A lo mejor tú dices: es que ya sabe que lo amas. No importa, dilo una y otra vez. Dilo una y otra vez. ¿Por qué? Porque entonces cuando estén allá afuera, ellos tendrán dos cosas que les ayudarán. Número 1, el temor del Señor, que les va a impedir el pecar o que les va a cuidar, porque van a decir: yo no quiero ofender el corazón de Dios. Pero número 2, no van a querer ofender el corazón de papá o mamá,
que los aman. Ellos van a poder ver el amor de Dios a través del amor de nosotros como padres guiándolos, pero esas palabras tienen que estar. La importancia de decirle cuánto los amamos, demostrar el amor que tenemos hacia ellos, respaldan nuestras palabras, demostrar ese amor. A esta edad existe una gran identificación con sus amigos, por lo cual les será de tentación el creer que los amigos les aman más que sus padres. Y voy a entrar a ese punto más adelante, que es el punto 3, los amigos. Pero en este tiempo, en la adolescencia, entra esta etapa donde hay una gran tentación para sus hijos. Y esta tentación es que los amigos vienen a sustituir o a ser el amor principal por encima que el de los padres. Tú me dirás, no es cierto, nunca van a estar a la altura, pero para los adolescentes sí. Y si tú me dices hoy en día, no, Tavo, es que no es cierto, mi adolescente sabe que yo lo amo y que mi amor por él es más grande que el de sus amigos, díselo una vez más. Díselo una vez más. Porque ellos hoy en día se basan su amor, su felicidad, su aceptación en base a likes o amistades en Facebook o en Instagram. Ellos pueden tener una cuenta con 1000 seguidores y a lo mejor tú ni siquiera tienes Instagram. Papás de adolescentes, ojo, estoy hablando de papás de adolescentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú me dices, yo ya pasé por esa etapa. Gloria a Dios que ya pasaste por esa etapa. Pero si estás entrando en esta etapa y no tienes redes sociales porque me dices, no, es que yo no le sé a eso del celular, pero tu hijo creció y nació con un celular, tú necesitas tener acceso a eso. Porque no vas a conocer la totalidad de tu adolescente hasta que tengas Facebook o Instagram. No es cierto, yo no necesito. Entonces entra por la cuenta de alguien más. Pero tienes que entrar. Entra por la propia cuenta del adolescente. De verdad, pídele el celular. Es que yo te amo, préstamelo, quiero entrar a tu cuenta. Déjame ver tu cuenta. ¿Puedo hacer eso? Claro. Claro que sí. ¿Se va a enojar? Se va a enojar, probablemente. Pero de verdad yo te digo algo, que ahorita se enoje te va a evitar un dolor de cabeza más adelante. Más adelante. Preferible hoy saber que lo amas. Pero esa instrucción de la cual habla aquí Proverbios, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige y no descuides la instrucción de tu madre, viene acompañado de ¿qué? De ese amor que está detrás. Ese amor que está detrás. Cuando entendamos la influencia que podemos ser para nuestros hijos a través de nuestro ejemplo en lo cotidiano, veremos un cambio. Es por eso que nuestra oración constante debe de ser de un corazón arrepentido, pidiéndole a Jesús que usted y yo seamos transformados diariamente a su imagen y semejanza. Así usted podrá tener muchos títulos, podrá tener maestrías, podrá tener muchos triunfos en los negocios y otras cosas, pero el título que más nos debe de agradar y debemos de buscar como padres es el de pecador arrepentido. Es el que está delante de la cruz pidiendo al Señor su guía. Y porque de tener eso bien claro, de que somos incapaces de lograr la paternidad sin el poder y sin de la mano del Señor, no vamos a llegar muy lejos. Entonces eso es bien, bien importante. Y hace poco, pues bueno, fue el Día de las Madres, ¿no? Y escuchamos todas estas canciones y el honor que se le da, digo, en México, el honor que se le da a las mamás y todas las canciones. Bueno, yo trabajo en un colegio y hasta vi a los niños cantar esta canción de A ti que ya estaba yo llorando y ni mis hijos eran, ¿verdad? Entonces, escuchamos todas estas canciones del Día de la Madre y todo el honor y todo esto. Pero escuché a una pastora el otro día decir, si mis hijos me escribieran una canción a mí, no sé si fuera a lo mejor una canción de rock que no dijera tantas cosas lindas como las que dicen esas canciones, porque muchas veces quienes más amamos es a quienes más lastimamos. Entonces, por eso la importancia de ser padres de ejemplo y de influencia. Y digo, y esto está padre, lo del Día de las Mamás y todo, y claro que los padres merecen mucho honor, pero tenemos que ser también reales y entender esa necesidad que tenemos de estar delante de la cruz y
decirle al Señor: no puedo, Señor, ayúdame, revélame tu palabra para transmitir esto. Es esencial, sobre todo porque cuando dimos la clase, hace mucho tiempo, no me acuerdo, pero les platicábamos que la adolescencia es una edad en la que los chicos ya empiezan a ver las cosas, empiezan a ver los errores de los papás, empiezan a ya juzgar, algunos hasta criticar malamente, no los justificamos, pero ya empiezan ellos a reflexionar muchas cosas. Es por eso que es necesario vivir al pie de la cruz para ser ejemplos reales de lo que es Jesús en nuestras vidas. Es esencial ser reales, que el poder, la unción, la gracia y la santidad de Dios sea real en nuestras vidas, no de una manera religiosa. Que no justifiquemos, papás, nuestra manera de vivir, que no nos conformemos con un cristianismo mediocre de nada más ir el domingo, de repente acordarnos a orar por los alimentos. En esta edad es más esencial que nunca antes que los chavos vean en verdad esa congruencia entre lo que hay en el hogar y lo que hay en la iglesia, que no sea saliendo de aquí de la reja, ya va, cambió, se transformaron. Y esto lo veo en Gálatas 2:20, donde dice: mi antiguo yo ha sido crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo. Como dijo Pablo en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Quién desea aquí tener esa gracia, que sus hijos les admiren? Que sus hijos les admiren. Que sus hijos un día digan: yo quiero ser como mi papá. A lo mejor en este momento no lo entiendo, pero que sus recuerdos, yo me acuerdo que, lo siento que pongo el ejemplo de mis papás, pero es el ejemplo que tengo. Y yo me acuerdo que mi papá llegaba del trabajo y cenaba y platicaba, y lo siguiente que hacía era sacar la Biblia. Esos son mis recuerdos, verlo leyendo la Biblia en la mesa y estudiando la escritura. Y eso dice: tengamos una vida de oración, seamos adoradores permanentes y tengamos nuestra vida al pie de la cruz para ser ejemplos reales. Entonces, la cultura, el mundo, la televisión, aún el ministerio, muchas veces no hace que los adolescentes escuchen constantemente o hagan un énfasis de cuántos los padres lo aman. La cultura no lo va a hacer. La cultura hoy en día te va a enseñar mil cosas de qué maneras te pueden amar a ti, adolescente, y no son tus padres. La cultura lo va a enseñar, el mundo lo va a enseñar, la televisión lo va a mostrar una y otra vez, a través de drogas, a través de esto, a través del otro. Todas estas cosas el mundo las ha creado, la televisión las ha creado para que el adolescente encuentre el amor por cualquier otro medio, menos los padres. Aún la iglesia, el ministerio, muchas veces hace lo mismo. Nosotros procuramos, por ejemplo, Congreso Total, terminando el Congreso, la última noche, que estén aquí los papás y los hijos. Nos encanta eso. Si tú eres papá de adolescente y vienes aquí, desde ahorita te lo digo, el último día del Congreso de Adolescentes, yo te animo y quiero que estés aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos esa conexión, padres e hijos. Porque yo me doy cuenta cómo los adolescentes en todo el Congreso están danza y adorando y apasionados por Dios, y luego entran sus papás a la puerta y se inhiben, se cohíben. Es que está mi papá. ¿Y qué pasa si está mi papá? Si él es más adorador, él es más apasionado, o él es más loco que yo en su adoración, no pasaría nada. Pero si la adoración de nosotros es menor a la de nuestro adolescente, entonces sí crea un conflicto en nuestras vidas. Necesitamos subrayar la importancia de las palabras hacia nuestros hijos. De verdad digo eso. ¿Por qué? Porque el versículo 10 de Proverbios dice lo siguiente: hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizás te digan: ven con nosotros, ¿verdad? Es lo que van a vivir estos adolescentes hoy en día. Escondámonos, matemos a alguien, vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarnos los vivos como lo hacen la tumba. Vamos a tragarnos los enteros como quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensen en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros.
entre todos compartiremos el botín. Pero el versículo 15 dice: hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. Y el número 3 es desasociarse de los perversos. Eso es algo tan importante que tenemos que entender ahora como padres hacia nuestros hijos. Número 3, desasociarse de los perversos o encontrar buenas amistades. Hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejados de tus caminos. Porque ¿qué sucede en este versículo? La primera palabra que dicen es: ven con nosotros, ven, únete. Ven, únete, y empiezan a citar un montón de cosas, pero el versículo 14 para mí es lo que me llama la atención. Ven, únete a nosotros, entre todos compartiremos el botín. ¿Sabes lo que se le está presentando? Una unidad, una familia, una integridad, de verdad, una unión aquí. Una nueva familia. ¿Y qué es lo que van a hacer nuestros amigos o la gente alrededor? Van a tratar de engañarlo, de seducirlo. Y tenemos que no consentir y animar a nuestros hijos a escoger bien las amistades. Un amigo te hace o te deshace. Así de sencillo. Un amigo te hace o te deshace. Las amistades se convierten en una atadura para muerte o para vida. Así de drástico son estos versículos. La verdad es que los amigos te van a convertir a muerte o ataduras. Podemos ver una infinidad de situaciones en las cuales muchas veces ni siquiera tú tenías la culpa. A mí me ha tocado ver ejemplos donde uno como joven no tiene la culpa, pero por estar en una amistad equivocada o en un compañerismo que tú lo viste como amistad y que no pudiste decirle que no, por esa amistad te terminó llevando a un camino que no tenías que vivir. Una vez alejado de Dios por una falta de orientación de quiénes son tus amigos y con quiénes te vas a juntar, puede deshacer una relación o hasta una vida. Lo puede llevar a una atadura de muerte. De verdad lo puede conducir a caminos separados. Yo veo una historia en 2 de Crónicas 17. Nomás la voy a leer rápido, ¿verdad? Voy a estar jugando con los versículos. 2 de Crónicas 17, 1, para hablar acerca de Josafat. Josafat es hijo de Asa, es rey de Judá. Dice, él sucedió, versículo 1, 17, 1, lo sucedió en el trono y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Versículo 2, estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá, en las ciudades de Efraín, que el padre había hecho. Versículo 3, el Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Versículo 4, buscó al Dios de su padre y obedeció los mandamientos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Me encanta Josafat, es un rey que está buscando al Señor, un rey que tiene el favor de Dios, que está lleno de la gracia y el poder de Dios sobre su vida. Pero en el capítulo 18, versículo 1, dice que Josafat disfrutó de mucha riqueza y de gran estima e hizo alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. ¿Alguien recuerda quién es Acab? Acá para todos los historiadores bíblicos, ¿alguien recuerda quién es Acab? Acab es el rey de Israel, pero tiene una esposa que es una bruja, ¿verdad? Es una bruja llamada Jezabel. Y vemos a Josafat al principio alineado, pero que no entiende con quién se debe de aliar. Y empieza a juntarse con la persona incorrecta. Y cuando sucede esto, versículo 2 dice, y unos años más tarde fue a Samaria para visitar a Acab. ¿Qué tienes que andar visitando a Acab? Yo me pregunto eso. ¿Qué tienes que andar visitando al hombre malvado? Ir a su casa donde sabes que está la bruja. ¿A qué vas? Pero ahí van, ¿verdad?
quien preparó un gran banquete para él y sus funcionarios. Mataron grandes cantidades de ovejas, cabras, ganados para la fiesta. Después Acab persuadió a Josafat para que se uniera a él para recuperar Ramot de Galad. Y versículo 3 me encanta porque quiero que lo veas como un amigo, un compañero malvado, perverso, que entra ahí y empieza a seducirlo por varios tiempos y hace esta pregunta hacia uno de los hijos: ¿irías conmigo contra Ramot de Galad? Lo que veíamos en Proverbios. Ven conmigo, únete a nosotros. ¿Irías conmigo? Preguntó el rey de Acab, rey de Israel, al rey Josafat de Judá. ¿Y qué respondió Josafat? Por supuesto. Pero eso no es lo que me da, porque me da con su respuesta. Dice: por supuesto, tú y yo somos como uno, y mis tropas son tus tropas. Ciertamente nos uniremos a ti en batalla. Wow. Un hombre que no entendió con quién se debía de juntar. Un hombre que no fue instruido, no fue guiado con quién sí te podías juntar y quién no. Y eso es tan importante para nosotros, porque en el capítulo 19, ya después de que vemos lo que sucede, y si ves un poquito la historia, te puedes ver cómo hasta se vistió Josafat del rey Acab. Y por poquito salvó la vida, porque iban a matarlo. Por poquito se libró. Pero en el capítulo 19, versículo 1, dice: cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a Jerusalén, medio golpeado, pero a salvo, Jehú, hijo de Hanaí, el vidente, salió a recibirlo y dijo: ¿por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Le preguntó al rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. El Señor está viendo con quién nos juntamos, y Él está sumamente enojado cuando nos aliamos con lo que Dios odia, con lo que Dios no quiere. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿De nuestros hijos? Sí, pero nosotros tenemos responsabilidad al no instruirlos ni guiarlos con quienes juntarse. Los jóvenes son mejores, tienen todo: dones, entendimiento, carrera, pero les falta entendimiento y discernimiento. Tienen que aprender a discernir, y ahí debemos de entrar nosotros. Ahora, si como padres nos juntamos con cualquiera y nos asociamos con gente corrupta en la vida, corrupta me refiero a lo que está separado del original, eso es corrupción. Corrupción es lo original, algo diferente al original, eso es corrupción. Entonces Dios nos diseñó a nosotros para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el original. Fuera del original es corrupto. Perdónenme, no quiero irme muy extenso a la palabra corrupto, porque en México la corrupción se ve como muchas cosas, pero hablamos del original. Fuera del original es corrupción. Eso es corrupción. Y entonces vemos aquí que si nosotros nos juntamos con gente corrupta, no tenemos la autoridad de decirle a los adolescentes: ten cuidado de juntarse con aquellas personas. Los padres que dicen: yo no tengo amigos porque todos son hipócritas. Yo no tengo amigos en la iglesia porque todos en la iglesia son una bola de hipócritas. No, es que yo en la iglesia no me junto con nadie. Entonces, y hasta se atreven a decir: mejor es tener amigos que no son cristianos porque por lo menos no son hipócritas. Ellos sí te dicen la verdad. Es que en la iglesia son puros hipócritas. Todos dicen ser santos, pero no lo son. Mejor me junto con los que dicen que no son santos, porque ellos de perdido están diciendo la verdad. Pues ¿dónde dejamos a nuestros hijos? O también tenemos papás que nos dicen como no, pero es que sus amigos son buenos, son buenos, entonces pues no pasa nada, se portan bien, y nosotros les decimos: pues pero se les va a quitar lo bueno, porque van a crecer, y por eso nos importa tanto, amamos mucho la visión de amistad, porque es una visión familiar primeramente, pero a la vez también abre espacios como el grupo de adolescentes, el grupo de jóvenes, para que las amistades de sus hijos, las más importantes, se hagan aquí. Y nosotros también les decimos a los papás: y aquí también hay de todo en la viña del Señor. Pero la gran diferencia es que aquí los chicos están viniendo y están escuchando la palabra constantemente. Estamos trabajando, papás,
y líderes y en oración, y este lugar es un lugar cubierto, como dice el pastor, que los niños crezcan aquí, que los adolescentes crezcan aquí, que sus fines de semana sean aquí. Va a haber una gran diferencia en ese crecimiento. Entonces, de lo que decía Taborita, ¿cómo aterrizar esto de la palabra y de los amigos a los adolescentes? Por ejemplo, cuando nosotros damos la clase de los amigos, porque sí damos una clase de eso, porque a esta edad es una influencia impresionante la que tienen los amigos sobre sus hijos, que les decimos, debido a las redes sociales, creo yo, hay como una sensación de que todos son sus amigos. A todos los que agregan, a todos los que tienen las redes sociales, todos son sus amigos, todos se conocen, todos son buenos. No hay esta percepción, ¿no? Entonces nosotros les decimos a los adolescentes, bueno, hay conocidos, hay amigos ocasionales, hay amigos cercanos y hay amigos íntimos. No todos son tus amigos, no a todos los conoces y no todos van a pensar ni caminan igual que tú. Aunque tú creas que todos son buenos, esto no se trata de quién es bueno y de quién es malo, se trata de quién está siguiendo al Señor y quién no. Y les decimos esto, nos lleva a algo muy importante. Llegamos a parecernos a las personas que escogemos como amigos. Los conocidos o los amigos ocasionales por lo general no tienen gran influencia en tu vida, pero la gente que escoges como amigos son aquellos con los que pasas voluntariamente tu tiempo. Esos son tus amigos. Y esos amigos sí nos influyen mucho. Eso les platicamos a los adolescentes con la historia que decía Tabo bíblica, pero también les decimos, estos amigos en verdad te influyen en lo que tú piensas, en lo que tú crees. También, por ejemplo, les decimos a ellos, tus amigos no pueden ser tu mundo, porque el día que tus amigos se vayan, tu mundo se va a ir también. Entonces tus amigos no pueden ser tu mundo, porque hay adolescentes que mis amigos y los tienen así como casi en un altar, ¿no? Y lo que ellos dicen es la ley. Entonces por eso es muy importante que ellos estén conscientes de eso. También, por ejemplo, cuando hablamos de los amigos, les ponemos un ejemplo. En una mesa subimos a una chica y abajo ponemos a otra chica o un chico, así los ponemos, y al que está arriba le decimos, trata de subir al de abajo, y pues como es una mesa alta, pues claro que están ahí batallando y están tratando, pero les digo, ¿qué es más fácil? ¿Levantar a alguien o tú irte hacia abajo? O sea, cuando alguien que no está siguiendo los caminos del Señor, que no está en el nivel que tú estás buscando llegar y buscar a Cristo, ¿qué es más fácil? ¿Que tú lo jales o que Él te jale a ti? Que Él te jale a ti. Es mucho más fácil. Entonces, sí porque también hay adolescentes que tienen mucho la carga por sus amigos. Eso también nos toca mucho de que es que no es cristiano y yo lo quiero y quiero que venga a la iglesia y le decimos, ok, mientras que tú seas el que lo esté influenciando a él y no él a ti, échale ganas. Pero el día en que esta persona tú veas que ya tus decisiones, tus convicciones y lo que el Señor ha hecho en tu vida está mermando por esta persona, hasta ahí. Digo diferente ya las personas adultas, ¿verdad? Ya se considera otra madurez, pero en el caso de los adolescentes sí los aconsejamos de esa manera. Entonces, ya para cerrar estos 3 puntos, ¿cómo le hacemos? ¿Qué podemos hacer para sembrar el temor del Señor, para que escuchen nuestras palabras y para que disciernan en las amistades y en la gente con la que van a estar? Bueno, necesitamos comunicarnos con ellos y pensamos en expresar que ellos expresen sus ideas con palabras. Buscamos la comunicación de extraer las ideas de otros en lugar de solamente hablar nuestras ideas. Proverbios 18:2 dice: a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Si solo estamos tratando de expresar nuestras propias opiniones, estamos actuando como el necio, no como un sabio entendido que está tratando de buscar. ¿Qué buscamos? Extraer las ideas de nuestros hijos, de los adolescentes, entender sus pensamientos, sus ideas, sus temores, sus deseos, sus aspiraciones. Yo estoy en la reunión y les pregunto, oye, ¿cuál es tu lucha ahorita más constante? Y me van a decir cualquier cosa, pero empiezo a escucharlos. ¿Cuál es el miedo que tienes ahorita? Algunos me pueden decir, ¿sabes qué? Perder a un familiar. Ok, te da una idea, te da una orientación.
Pero no solamente es dar tus pensamientos, porque dicen, tengo miedo, y tú les das una clase del temor de Dios, les das una clase del perfecto amor de Dios, echa fuera el temor y le empiezas a dar una clase, empiezas a expresar tus ideas. Que hablen un poco, extrae información, el sabio extrae información, muchas veces sin hacer preguntas, pero muchas veces solo expresamos nuestras ideas. Busquemos entenderlos mejor. Buscando entenderlos, podríamos decir lo que tendríamos que decir. Proverbios 18:13, otro versículo que me encantó. Proverbios 18:13. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. ¿Cuántas veces te ha tocado decirle que no a tu hijo antes de que te pregunte? ¿Alguien es culpable? No levante las manos. Le has dicho que no, es que ya sé tu pensamiento. Sí, que gloria a Dios que tienes la lectura de mentes, ¿verdad? De tus hijos. Pero aquí a la luz de la palabra dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Necesitamos escucharlos, aunque ya sabes lo que le vas a decir. Pero en ese quiero escucharte es, Dios, dame la sabiduría para que tú cierres o abras las puertas, para tú guiarme, para de la manera más sabia decirle que no a cosas que son no. Pero si esta cosa no es de un no rotundo, dame la gracia para hacerlo entender que no es el mejor camino. Pero necesitas escuchar los hechos, porque tú también puedes, escuchando sus respuestas, decirle, mira, ya te oí, está este argumento, ¿qué crees tú? No, creo que no es lo correcto. Ah, muy bien, tú ya te respondiste esta lección. Ahora, el necio no escucha a sus padres, pero el sabio oye. ¿Quieres ser sabio o necio? No, sabio. Ok, camina por ahí y ya lo llevas en una sabiduría. Entonces, nuestra sensación de bienestar en todo esto tiene que ser nuestra relación con Dios. Dios es toda la plenitud en nuestras vidas y tiene que ser la plenitud de nuestros adolescentes. Él tiene que ser el centro de todo. Y si es el centro de todo en nuestros hogares como matrimonios y es el centro de todo con nuestros hijos, va a ser mucho más fácil llevar la carga. No digo que va a ser sencillo. No lo es. No lo es. Nosotros hemos trabajado con adolescentes, pero no tenemos uno. Al rato vamos a tener el nuestro y vamos a pasar por eso. Y yo he visto a los papás y digo, gracias a Dios por papás que buscan llevarlos y encaminarlos en la palabra de Dios, porque eso no hace que sea sencillo, pero aligera la carga, porque Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros. Entonces, queríamos cerrar este tiempo con una oración. Queremos orar por ustedes, por todos los padres de adolescentes, por todos los padres de preadolescentes que están aquí, que van a entrar en esta etapa. Sí. Papás, no se cansen de hacer el bien, porque como dice la palabra del Señor, a su tiempo cosecharán. De verdad, no se cansen de estar ahí en oración, no se cansen, porque el Señor escucha las oraciones de los papás que están al pie de la cruz, a los papás que son piadosos, a los papás que están buscando hacer las cosas bien. A lo mejor tú dices, no, yo no sé tanto de la palabra, o no, a veces como que nos desanimamos o no vemos la respuesta pronta, pero no desistamos. Y bueno, vamos a orar ya para rápido. Señor Jesús, oramos esta noche. Señor, que descienda tu Espíritu Santo, Señor, y con tu Espíritu Santo venga una sabiduría celestial. Señor, no una sabiduría que viene del mundo, que es carnal, que es diabólica, como dice Santiago, sino una sabiduría que viene de lo alto, que proviene de ti. Señor, que venga realmente una revelación de ti al corazón de cada uno de nosotros. Una revelación de Jesucristo y una revelación del Padre y el amor que tenía el Padre para con el Hijo. Señor, ayúdanos a transmitir ese amor que tú nos has dado a cada uno de nosotros, ahora darlo a nuestros hijos, derramarlo sobre cada adolescente.
Señor, y que cada uno de ellos se sienta amado, aceptado. Señor, que encuentra una familia donde tú estás en el centro y donde tú no nos abandonas. Señor, que tú los llenes de fortaleza en medio de dudas, Señor, en medio de desesperación, en medio de donde ya no hay salida, donde hay dolor. Señor, que venga tu Espíritu Santo y fortalezca a cada padre, Señor, de familia que está aquí. Señor, una fortaleza que viene de lo alto, una fuerza que viene acompañada de tu Espíritu Santo para vencer y ser ejemplo. Señor, derrama sobre cada uno de nosotros una guianza con el temor del Señor en nuestras vidas. Señor, el temor de Dios que esté en cada padre de familia, que esté en cada uno de los que estamos aquí, que esté en la vida de nuestros adolescentes, y que podamos transmitir una vida caminando en tu amor, pero caminando también en el temor del Señor, sabiendo que nos guardamos de ti. Padre, una vida donde escuchamos y ponemos atención a tu palabra, donde no nos desviamos de ella, Señor, sino lámpara será a nuestros pies tu palabra. Señor, donde tú nos guiarás a toda verdad por medio de tu palabra. Señor, que sea el centro de cada uno de nuestros hogares y que podamos transmitir esas palabras a nuestros hijos y que ellos las atesoren en sus corazones, Señor, que caminen en ellas sabiendo cuánto nos amas y sabiendo que tu palabra está por delante. Señor, y por último, que derrames discernimiento y gracia a los padres para guiar a sus hijos a ese discernimiento. Señor, que tomen buenas decisiones, encaminadas conforme a tu Espíritu Santo y conforme a tu palabra. Que nunca se aparten, Señor, de ello. Que busquen vidas íntegras. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gracias, Tavo. Gracias, Hazel. Yo sí quisiera nada más subrayar algo. Los medios, las redes, todas estas nuevas herramientas que han empezado a infiltrarse en las casas, en los hogares, realmente son intrusos. Y lamentablemente nos damos espacios, les abrimos la puerta y poco a poquito se van adueñando de los corazones de nuestros hijos. Parecen ser cosas inocentes, son como los amigos que decían hace rato. Son buenos chicos, hay papás que solapan a los amigos del mundo. Son buenos chicos, pero como dijo Hazel, sí, déjalos un ratito, son como gatitos, pero al rato son tigres o leones y se convierten en cosas muy peligrosas. Yo creo que va a demandar más este tiempo, porque son tiempos peligrosos, más vigilancia y más intercesión. La Biblia nos dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. Hay que entender esto: venimos de una raza caída. Hay algo ahí intrínseco en esos hijos amados, preciosos que tenemos, que está enredado en su corazón por la naturaleza caída. Y nosotros como padres no podemos soltarlos, velando y sembrando continuamente el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Aborrecer el mal. Enseñarlos a aborrecer el mal, enseñarlos a huir del mal y estar pendientes, porque el enemigo ha diseñado sistemas muy sutiles para atrapar sus corazones. Y muchos adolescentes tienen llamados. Si decimos a los jóvenes, al Congreso de Jóvenes, ¿qué tipo de promedio de edad vino? Muchos son del nivel de adolescentes. Si vemos en Epicentro qué tipo de jóvenes están llegando cada vez más, quieren entrar chicos de 16 años, o sea que están rayando, saliendo de adolescencia. Están deseosos y el enemigo lo sabe. Por eso hay que velar por ellos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Hazel, muchas gracias, Tavo, y pues muy buenas noches. Que el Dios de Israel ponga sobre ti su bendición, y el Dios de Israel te guarde a ti y a tu casa y a tus hijos. Que el Dios de Israel levante su rostro sobre ti, que resplandezca su gloria en tu rostro y en la de tu casa, y que el Dios de Israel tenga misericordia de ti. Que el Dios de Israel haga que tu rostro resplandezca gracia y tus miradas sean pacíficas y no tengas vergüenza ni temor al ver su rostro.
y que Dios de Israel ponga su shalom sobre tu vida y tu casa en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Nos vemos, varones. Este viernes va a ser tremendo. Traigan amigos, por favor avísenos si los van a traer para que tengamos suficiente carbón. Digo, suficientes hamburguesas. ¿Sale? Dios los bendiga. Que pasen buenas noches.